Doctor, bienvenido. Cuesta venir del interior a Buenos Aires, ¿eh? Cuesta y gusta, ambas cosas. Buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Muy honrado de estar en este lugar y daremos nuestro aporte. Cuando Aristóteles estudió las constituciones políticas de su época, las clasificó en tres grupos: las aristocráticas, las monárquicas y las políticas. Cuando sus alumnos le preguntaban cuál era la mejor, respondía que cualquiera podía ser la mejor. Pero que para ser la mejor debía tener en cuenta el bien común. Si Aristóteles volvería a la vida y pudiéramos preguntarle de nuevo lo mismo, es posible que conteste de la misma manera: cualquiera es la mejor. De modo que eso nos da el pensamiento hoy para decir que la ley también es la mejor cualquiera. Cualquiera siempre que tenga en cuenta el bien común. Porque lo apuntaba el mismo Aristóteles. Una comunidad no es solamente para la convivencia, sino también lo es para el bien común. Pensamos que esa idea la trae de Platón, donde hablaba tanto del bien común y justificaba la existencia de algunos estamentos estatales cuando el hombre se desviaba del cumplimiento de la ley. Entonces decía, ahí es mejor que lo corrija. Esa es la necesidad de la existencia de los estamentos estatales. Esto se relaciona con el ejercicio del poder. Y algún autor alemán que había leído hace algún tiempo, y lo cita Cueto Rúa en una de sus obras, decía que el poder es misterioso. Cómo se lo conquista, cómo se lo ejerce, cómo se lo renueva. Siempre tiene un halo de misterio. Y eso es importante y nosotros lo vemos y lo palpamos. Nosotros, digo, hablando como ciudadano común, ya no estoy en la función pública hace unos años. He vuelto al ejercicio profesional. Y ese ejercicio de poder es lo que determina, lógicamente, la conexión que debemos tener respecto de las leyes que la sociedad le pide al Estado en su manifestación de gobierno que lo haga. Creo que, ampliando un poquito más lo de los autores, de algún autor alemán, nos presenta claramente la existencia del ejercicio del poder formal con el ejercicio del poder real. Alguna vez podemos escuchar o entender o creernos que estamos en condiciones de dictar un decreto del Poder Ejecutivo, se entiende, porque el pueblo nos ha elegido para eso. Y tiene mucho fundamento ese pensamiento, es cierto. El pueblo elige a los gobernantes para que gobiernen. Y dentro de ese gobierno está el dictar la ley, el dictar el decreto. Pero volvemos un poquito. Cuando además de ejercer el poder formal, ejercemos el poder real en el sentido de tener en cuenta el bien común, ahí estamos en la presencia plena del ejercicio del poder. Ahí sí podemos entender que hemos alcanzado la felicidad como sociedad porque los poderes del Estado están a la altura de las circunstancias en cuanto a dictar la ley se refiera. He tenido la oportunidad de leer los 4 proyectos de ley que se han presentado en el Congreso, en el Congreso, y que se están tratando en estas audiencias, en este honorable Senado. Bueno, difieren en el número, ya lo sabemos, pero hay uno que me ha llamado gratamente la atención, y es el que presenta la senadora Zapag.
en donde avanza en una cuestión de alguna sensibilidad social, donde además de proponer un número determinado de los ministros de la Corte, no voy a hacer juicio respecto de ello, habla de los requisitos que deben contemplarse al momento de prestar el acuerdo por parte del Honorable Senado de la Nación. Y en concreto, ese proyecto exige la declaración jurada del candidato propuesto como de su cónyuge. Exige el pasado reciente en la función laboral, donde llega a pedirle que presente cuáles han sido sus clientes en los últimos 8 años. Y una cuestión importante es que pide un informe impositivo. Avanza bien. Quiero recordar que fue el presidente Clinton, en su primer mandato, que remitió al Senado de los Estados Unidos el nombre de una mujer para ocupar el cargo de secretario de Justicia. El secretario de Justicia en los Estados Unidos de América, entre una de las funciones, tiene la función operativa del FBI. El Senado, por lo que me enteré entonces ya hace algunos años, en los Estados Unidos de América hace un estudio exhaustivo del candidato propuesto por el Poder Ejecutivo. Y llegó a la conclusión que se trataba de la trayectoria de una persona impecable en su vida pública y privada, pero había cometido un error. En su familia había dado lugar, como trabajadora en su casa, a una migrante ilegal. Y eso no le permitieron. La llamaron a la doctora propuesta y le preguntaron, y reconoció que sí, a lo que le dijeron que no le iban a prestar el acuerdo y que le pedirían al presidente Clinton que enviara el nombre de otra persona para ese cargo. Esa es, me parece, algo que nosotros podríamos tener en cuenta, y por eso cito el proyecto de ley que he mencionado, porque avanza, por ejemplo, con las declaraciones juradas, las que le tiene que dar el carácter de público. Más allá de lo que se puede pensar y lo que aquí se ha escuchado en esta mesa, de los 4 proyectos de ley que se han presentado. Para cerrar el tema del proyecto que estaba viendo, no es tarea fácil la designación de los jueces para ninguna sociedad. Un juez, en definitiva, es un funcionario público al cual la organización jurídica le otorga mucho poder. El juez es el que decide nuestra libertad. El juez es el que decide la continuación o el distracto de un contrato. El juez es el que debe decir con fundamento siempre, cuándo continúa o se ha roto la relación laboral. Un juez es el que decide acerca del más sensible de los fueros, que es el fuero de familia, con quien van los hijos. Es decir, siempre ha sido una tarea difícil, la de toda sociedad y en todos los tiempos, seleccionar a sus jueces. Bueno, las naciones van haciéndolo de una forma u otra, los gobiernos van preparándose para ello y lo hacen. Por ejemplo, también recuerdo, porque nuestra Corte siempre cita el caso de juristas norteamericanos. Entonces, bueno, un poco me siento habilitado para mencionar estas cosas. El presidente Bush, hijo, que también estuvo 8 años en el ejercicio de la función, en 2 periodos de 4, se entiende. En la primera oportunidad, el secretario de Justicia le dijo: señor presidente, ¿a quiénes vamos a elegir como jueces? Ellos tienen el sistema del cual nosotros lo hemos tenido aquí hasta 1994. Y el presidente Bush le fijó la política con pocas palabras y le dijo: elijamos
a los que defiendan la vida y la libertad, a los que trabajen por la paz y a los que luchen en contra del delito. El resto se encargará el mismo Poder Judicial. Y el secretario de Justicia le contestó: señor presidente, ¿qué vamos a hacer con el patrimonio de los jueces? Eso será cuestión de ellos y de los jueces que los tengan que investigar. No es un problema que nos atañe a nosotros. El presidente Bush nombró en sus 2 presidencias aproximadamente 200 jueces federales en la nación. Bueno, yo no he tenido conocimiento que alguno haya dado algún problema. Aquí se habló también del recurso extraordinario y se dijo con acierto que no es mucha la diferencia que tenemos nosotros en cuanto a los recursos extraordinarios con los Estados Unidos de América en cantidad. Sí puede ser cierto. A lo que yo le agregaría que los Estados Unidos de América son 50 estados. Es una nación que está limitada geográficamente por 2 océanos y tiene casi 250 millones de habitantes. Resuelve por año 100 recursos extraordinarios, pero porque hace mucho tiempo ha fijado la tarea y la conducta para seguir ella misma, cuando dice: vamos a intervenir en aquellos asuntos en que la nación tenga interés directo en intervenir, en ese recurso extraordinario. Es decir, que excede el mero interés de las partes. No llegan los litigios de las partes. Para eso ya tuvo su tribunal de mérito y es suficiente con eso. Aquí se ha hablado de 4 proyectos de ley y también me gustaría, a modo de distracción, recordar que un conjuez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación fue el doctor Guillermo Snopek, abuelo de nuestro senador nacional, que lo fue cuando vino el presidente Cámpora y después siguió como conjuez de la Corte durante la presidencia del general Perón. Creo recordar que en esa oportunidad la Corte era presidida por el doctor Miguel Ángel Belsáiz, un gran administrativista argentino, y que tenía el criterio que cuando la Corte era recusada en cualquiera de sus miembros, la Corte se apartaba en pleno. Duró hasta el 24 de marzo de 1976. De modo que ahora el Senado de la Nación se apresta a tratar, luego de las audiencias del proyecto los proyectos de ley presentados a este honorable Senado de la Nación. Por lo que he comentado, bueno, le asiste una tarea histórica. Quizás el momento político que se vive pueda malograr el espíritu de la ley. Y también quizás por ello mismo pueda complicar su capacidad normativa. Esa es mi idea, señores senadores, y cualquier pregunta estoy a disposición de ustedes. Gracias, doctor. Le cuento que se nos